Buenas tardes. Vuelvo a comentar, esta clase tiene el objetivo de retomar los puntos básicos de la importancia de la intervención del trabajador social con menores, ¿sí? Nuestra postura como trabajador social principalmente está en la atención, pero se enfoca más en la prevención, ¿sí? Nosotros como trabajadores sociales en las distintas áreas e instituciones tenemos una misión, tenemos una visión, tenemos una serie de intervenciones a seguir. Aquí les quiero proyectar un ejemplo de la intervención del trabajador social en la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que es en México, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? La sesión anterior comentaba acerca de un caso, ¿no? Un ejemplo. Tenemos a un niño que ha sido violentado tanto física o sexualmente. ¿A dónde va a acudir? En primer lugar, ¿al Ministerio Público o al Hospital General? Contextualizándolo en Chilpancingo, ¿no? Adelante, Daisy. Al hospital, maestra. ¿Por qué me garantiza que llevarlo al hospital? ¿Qué me garantiza que llevarlo al hospital es un punto de partida importante, inmediata, de atención al menor? ¿Qué garantías tengo? Más bien, ¿qué garantías tiene el menor en que se decida llevarlo ahí? ¿Cuáles son las garantías? Pues que recibirá la atención, ¿no, maestra? Recibirá la atención médica, que lo más importante es la atención a la salud, ¿verdad? Tanto emocional, si fuera el caso, pero sobre todo médica, ¿sí? Estando en una institución, les comento, dependiendo el área, dependiendo las circunstancias o el problema, hay un equipo interdisciplinario. Ese equipo interdisciplinario dentro de un hospital, ya sea general, de tercer nivel, ¿sí? Hay un trabajador social. Las funciones principales del trabajador social son identificar al usuario, quién es el usuario, con quién viene el usuario, qué le pasó al usuario, dónde le pasó al usuario, ¿sí? E identificar su clasificación socioeconómica. La materia que viene de verdad va a estar muy padre porque vamos a aprender a elaborar estudios socioeconómicos, ¿sí? Identificar cómo podemos sacar una clasificación y qué significa esa clasificación. Así también un familiograma. ¿Sí? ¿Les gustaría? ¿Les llama la atención? Muy bien. Esto nos va a ayudar a identificar al paciente, que es un primer punto que necesitamos, ¿sí? Identificando al paciente y sus necesidades, empezamos a tomar decisiones. ¿Qué es lo que necesita mi usuario? Si logramos identificar en una primera instancia que es una situación de violencia intrafamiliar, hay un área dentro de la misma, ¿sí? Que es otro trabajador social, otra área que se llama CEPAVI, ¿sí? Entonces, yo levanto mi teléfono y solicito la intervención de CEPAVI. ¿Por qué CEPAVI? Porque CEPAVI es el área competente para atender las situaciones de violencia intrafamiliar hacia menores o hacia mujeres, ¿eh? Es específicamente a mujeres y niños, ¿sí? ¿Qué hace trabajo social en esa área? Esa área se encarga de darle una atención de salud mental y también de darle seguimiento con quién, con el Ministerio Público. Se le pregunta a la señora si quiere que le reportemos o no la situación al Ministerio Público. No, no se le pregunta. Tú como trabajador social tienes la obligación de notificar al Ministerio Público cualquiera de los hechos o casos que te lleguen por situación de violencia, ya sea violencia intrafamiliar, ya sea violencia física, ¿sí? O violencia sexual. La violencia intrafamiliar y sexual es directamente con CEPAVI. ¿Por qué?
porque no es directo al Ministerio Público, ¿sí? Es otra área, ¿sí? ¿Cómo se llama? A ver, ¿qué se me pasas mi celular? Atención a víctimas de violencia y delitos sexuales, se llama el área. Está ubicada ahí por Zaragoza, hacia abajo. No sé si ustedes saben, donde venden un ceviche ahí medio bueno. Ahí de Los Ángeles hacia abajo. Ahí es la parte de dentro de la Procuraduría de Defensa del Menor. Hay una área específica aquí en Chilpancingo, ¿sí? Que se encarga de atender los delitos de violencia intrafamiliar y delitos sexuales, ¿sí? Esa es el área de CEPAVI. Ahí está también trabajo social. No se le pregunta a la señora si quiere notificar o no al Ministerio Público o a dicha área, sino que esa es parte de tu función. Y créeme, les voy a dejar también como sugerencia un curso que tomé de ay, ¿dónde está este curso? Es un curso sobre violencia en los usuarios, dentro de los usuarios, pero específicamente para aquellos que están insertados en el sector laboral, tanto de salud específicamente, ¿no? Parte del expediente clínico. Si tú como trabajador social identificaste una situación de violencia y no la notificaste a las instancias competentes, te puedes meter en problemas legales. Déjame te digo, ¿sí? Entonces, no solamente es de identificar, de tener la habilidad de identificar las situaciones de riesgo en las que se encuentran nuestros usuarios, sino también tomar partida y empezar a tomar decisiones. Usted no le va a decir a la señora, por ejemplo, ¿quiere notificarlo al Ministerio Público? No, tú ya lo vas, es más, llegando, observando, escuchando qué está pasando, estás elaborando tu notificación, ¿sí? Y la estás enviando al Ministerio Público. El Ministerio Público o la Agencia de Atención a Víctimas y Delitos Sexuales tiene que venir, ¿sí? Es obligación y función del trabajador social notificarlo a dichas instancias cuando el paciente llega y cuando éste se va, ¿sí? Hay situaciones donde dicen no se puede ir, no se debe ir. Entonces, ¿qué hace el trabajador social? Trabajo social le informa a enfermería y al área médica. Tal paciente es un caso legal, no se debe de ir. Es más, ni siquiera lo deben de dar de alta. Ni siquiera su expediente tiene que pasar a trámite, ¿sí? Si se da la fuga, pues ya no entra. Tú haces tu nota social, ¿sí? ¿Por qué vamos con este caso tal vez extremo? Porque es la mayoría de los casos que encontramos aquí en Chilpancingo, ¿sí? Situaciones de violencia intrafamiliar. El golpear a la mujer, a los hijos, o viceversa, a la mujer al varón y a los hijos. Pero hay una frecuencia en cuanto a violencia de género masculino hacia el femenino y hacia los infantes. Entonces, aquí hacia la intervención con los infantes, pues entra el área de la Procuraduría de Defensa de Menor y la Familia, ¿sí? Por lo tanto, nosotros solicitamos la intervención del área de trabajo social antes de presentar un menor al Ministerio Público, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a determinar si es o no víctima nuestro usuario. Sea, es decir, si tú acudes a querer que se hagan responsables los que están cometiendo el delito, tú estás poniendo una demanda. Déjame y te digo, hay que tener mucho cuidado en estas cuestiones legales. Pero si tú vas como representante o como solicitador, ¿sí? De información, de
¿Qué debe hacer el usuario? Tú vas a la instancia correspondiente. Esto es como si fuera un trabajo social de caso. Que tú estás haciendo normal, tu visita domiciliaria, identificas violencia intrafamiliar. Lógicamente no se lo vas a decir a los usuarios, sino que te informas a dónde vas a ir. Bueno, la Procuraduría de Defensa del Menor. Aquí en Chilpancingo está el SECOFAM también. Te informas qué es lo que hay que hacer. Llegas también a platicar con el área de trabajo social para que se identifique cuál es el grado de violencia que se está efectuando en tal menor y qué procedimientos puedes hacer. Este es en esta área, ¿eh? ¿Por qué voy a hacer hincapié en tener cuidado en querer llevar a los usuarios? ¿Por qué? Porque usted se va a hacer responsable legalmente de la situación. Entonces, nosotros como trabajadores sociales, afortunada o lamentablemente, somos orientadores, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el paquete aquí, una serie, Jesús no se ve, una serie de pasos a seguir, ¿no? ¿Qué va a hacer mi usuaria en caso de violencia intrafamiliar? ¿Qué va a hacer mi usuaria en caso de que se ha violentado su hijo y pues esta quiere tomar acción legal? Va a acudir en primera instancia pues al hospital para una revisión médica, ¿sí? Ahí mismo se le da el seguimiento. Es decir, nosotros como trabajadores sociales en sí no somos desde la participación externa a una institución, no somos quien le va a dar, va a hacer todo, vaya, ¿sí? Entonces, afortunadamente cada una de las instituciones cuenta con un trabajador social, con un específico manual de procedimientos. Estando dentro del área, lo que nosotros tenemos que identificar con quién estamos interviniendo. Si es con un menor, ¿sí? Que cuenta con padres, cuenta con tutores, o estamos interviniendo con un adolescente que fue abandonado, ¿sí? Identificar al sujeto. De ahí vamos a partir para empezar a tomar decisiones. En la Procuraduría de Defensa del Menor se hace una averiguación previa sobre los menores a presentar. Se puede interrogar a los vecinos para recabar información respecto al probable maltrato de los menores. Establecer relaciones familiares como patria potestad de los menores en cuestión. Determinar relaciones familiares como patria potestad de los menores en cuestión. El trabajo social va a establecer si los menores requieren ser presentados ante el Ministerio Público. Esa es otra parte importante, ¿sí? Recordemos que la salud mental y emocional de los niños puede verse fracturada ante estas circunstancias. Si un niño, por ejemplo, cuando le da sus nalgadas, ¿no? Con los padres, pues sí, llega hasta cierto punto de un poquito de miedo, respeto, hasta cierto punto, ¿no? Intimidación, dependiendo mucho cómo se esté ejerciendo. Ahora imagínense cuando están en un proceso de divorcio, cuando hay violencia intrafamiliar, cuando hay violencia sexual, ¿sí? Todas estas características marcan la vida de un sujeto, que cuando son adultos son manifestadas en distintos comportamientos, ¿sí? Y reflejos de esas marcas que tuvieron en la infancia. Por lo tanto, dependiendo de la situación, trabajo social va a establecer si el menor necesita o requiere ser presentado o no ante el Ministerio Público. Recordemos también que cuando hacemos visitas domiciliarias, digamos en esta institución de defensa del menor, no vamos directamente con la familia, ¿sí? A veces los vecinos saben mucho mejor cómo vive la familia que dentro la propia familia, ¿sí?
¿Por qué? Porque no sé si han escuchado, los montes ven y las paredes escuchan. Y no es que lo vamos a aplicar profesionalmente, sino que es una estrategia de recopilación de información para elaborar un diagnóstico, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a visitar a cada uno de sus vecinos, quiero yo saber más de ustedes, sus vecinos, me van a proporcionar su perspectiva, ¿no? No, pues la señora tal le pega a sus hijos, los deja sin comer, los deja allá afuera. O no sé si ustedes han visto que hay niños, por ejemplo, que van mucho a la casa de otros niños y justamente llegan a la hora de la comida. Fulanito, vamos a jugar. No, Sutanito, es que voy a comer. Ay, es que salió mi mamá. ¿Me puedo quedar contigo? No. Órale, pues quédate. Y la otra mamá identifica la frecuencia, ¿no? En la hora en que llega el vecinito, que es en la hora de comer. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que en casa no hay comida o no hay atención. Entonces, ¿quién nos puede proporcionar información? Los vecinos, ¿sí? Eso es una estrategia de intervención. Previamente, como esta es una situación legal, ¿sí? Hay oficios en los que se solicita la información a los vecinos, no nada más de llegar, nosotros por ejemplo cuando estemos con trabajo social de casos, no vamos a llegar y querer investigar al usuario preguntándole al vecino, ¿por qué? Porque somos estudiantes, que sí podemos ejercer distintas estrategias para recopilar información. Por ejemplo, un pequeño evento, una visita, un pequeño taller para integración, ¿sí? Charlar una que otra palabra con los vecinos, pero hasta ahí, ¿sí? Es lo que nosotros podemos hacer. Pero acá ya es más profunda, ¿sí? La intervención, porque ya hay un sustento legal, es decir, hay oficios. Incluso se puede recabar evidencia, ¿no? Bueno, dependiendo de las acciones que en ese momento se llevan a cabo, solicitará el auxilio de la fuerza pública a fin de sustentar y mantener en todo momento la seguridad de los menores. Dependiendo del grado de maltrato, establecerá si los menores serán trasladados en algún vehículo oficial o en ambulancia. No sé si ustedes han escuchado cuando hay una violencia, cuando están golpeando a unos niños, realmente están siendo maltratados, ¿sí? Se va a determinar el grado de maltrato, ¿sí? Porque uno es maltrato y otro es violencia, ¿sí? Maltrato son insultos, palabras despectivas, ¿sí? Maltrato es no darle de comer. Maltrato es no procurar su higiene física, ¿sí? Hay muchos niños lamentablemente que tienen pediculosis, piojos, sus uñas largas, negritas, todos flaquitos y barrigones, ¿sí? O sea, tienen lombrices. Ese es maltrato. No está recibiendo un buen trato nuestro menor. No lo bañan, no le dan de comer, no tiene su ropa limpia, que aún así, dentro de las circunstancias podemos evaluar, ¿no? La situación. ¿Por qué no tiene ropa limpia? Porque no hay agua. ¿Por qué no hay agua? Porque no cae. Y si no cae, ¿por qué no compran? Porque no hay dinero. Y si no hay dinero, ¿por qué no trabaja? ¿Y por qué no trabaja? Porque le gusta procrastinar o no encuentra empleo o gana muy poco y son muchos. El número de familias es alto, ¿sí? Entonces, va a depender de las circunstancias de la situación. Entonces, las acciones efectuadas en ese momento, cuando llegamos al grado de intervenir en el momento donde se está efectuando el maltrato o la violencia, se va a determinar a qué institución se va a canalizar el menor, ¿sí? Uno de los casos que se frecuentan allá en la sierra, no sé si
creo que ya les comenté, donde los niños están amarrados. Tal vez en más lugares, ¿no? Se ve esto. Pero sí me sorprende que ver y escuchar de una colega que encuentran a los niños realmente amarrados al pie de la cama. Amarrados, sí, de sus pies en la cama, así sentaditos en el piso. Las condiciones en las que los encuentran son desnutrición, falta de higiene, ¿sí? Entre otras. Imagínense, si algo que podemos ver, algo que no podemos ver, cómo está su situación emocional. Entonces, a partir de ahí vamos a empezar a tomar decisiones. El trabajador social en todo momento está recabando la información y anotando, ¿sí? Ustedes, no sé, ahorita que están haciendo sus prácticas o servicio, ¿qué están haciendo? Prácticas. Ah, muy bien. No sé si ustedes ya se compraron su tabla de apoyo. Bueno, en todo momento esas tablas, ustedes tienen que traer una documentación que son notas sociales, estudios socioeconómicos, ¿sí? Reporte social, diario de campo, su lapicero, ¿sí? Incluso algunos alumnos se han mandado a hacer su sello de su nombre y ya nomás su firma. Ah, mire, súper bien. Entonces, no, Referencias también. ¿mande? Manejamos las referencias nosotros de... Ándale, las hojas de referencia, trabajo social maneja mucho eso, las hojas de referencia. En primer nivel a segundo nivel, me parece. Y de segundo nivel ya tienen las de tercer nivel. Bueno, ¿qué pasa con los padres de estos menores? ¿Sí? Padres o tutores de los probables menores en situación de maltrato. Con ello se mantiene una intervención de forma directa a fin de que se pueda concienciar a los agresores de que los menores necesitan recibir atención en virtud de la probable situación en las que ellos están siendo víctimas. ¿Sí? No sé si ustedes han escuchado aquellas partes donde vecinos o incluso familiares, ¿no? Es que a mí así me criaron. A mí así me trataron y yo así voy a tratar a mis hijos. Tú no te metas. Y tú como trabajador social, ¿no? Ya identificas que eso es maltrato, que eso es violencia. Oye, pero es que esto es maltrato. Así yo trato a mis hijos, así me trataron a mí. Entonces, hay una falta de conciencia de la situación y del riesgo en el cual está poniendo a sus hijos, ¿sí? O al menor. Incluso como profesionales en las escuelas. No sé si ustedes escucharon, estoy segura que sí, estoy segura. A ustedes no sé si les aventaron el borrador, la regla, Toño, que les hacían poner los dedos así, ¿no? ¿Y cómo lo ven ahora? ¿No? Antes decían, wow, no, es el maestro. No, y decían, si el maestro le pegó a mi hijo es por algo, mi hijo se lo merecía. El maestro es el maestro y el maestro se respeta. Y sí, es bueno respetar a los maestros, pero hay una transformación social de identificar a los menores como sujetos de derechos. Es ahí donde identificamos que los niños, niñas y adolescentes tienen el mismo derecho de un adulto de a recibir un trato digno, ¿sí? Un trato digno es dejar de lado pues el maltrato que se ejercía sobre todo en las instituciones educativas. ¿Sí? O sea, no voy más bien a que no solamente los padres, los tutores, la familia puede ejercer un maltrato con los menores, sino también ciertos profesionales en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito jurídico. Por ejemplo, también en los DIF,
No sé si ustedes han escuchado casos, deseo con todo el corazón que no sea cierto, que hay violencia sexual contra los menores que son abandonados, bueno, recogidos, vaya, ¿sí? O sea, ¿se imaginan? Donde es una institución que se supone que debe de cuidar de esos derechos de los niños que han sido violentados ante la falta de padre y madre. A eso voy, que no solamente el maltrato se ejerce en el seno familiar, incluyendo también por los familiares, por los amigos cuando hay el bullying. Entonces, la intervención del trabajador social es a fin de concientizar a la primera línea con la que nuestros usuarios o nuestros menores están compartiendo su vida, su tiempo, o más bien con quien ellos viven. ¿Sí? ¿De qué vamos a concientizar? Pues de la situación en la que se encuentra el menor. No vamos a llegar, lo vamos a sentar y vamos a decir, señor, usted está maltratando a su hija. Y eso está penado. ¿O creen que sí? Les pregunto. ¿De qué manera intervendrías? A ver, dime, te escucho. Para concientizar a una persona de que está siendo maltratada, su hija. ¿Soy todo oídos? Yo, maestra, creo que sería mediante alguna plática para no ir directamente como que ustedes lo están haciendo. Igual con una plática en general, pues como que explicarles y ellos mismos empiezan como a que concientizar que eso no está bien. Digo, vemos muchos papás. Yo, por ejemplo, soy un poco exigente con mis niños y a veces escucho trabajo social con menores en su clase que ay, creo que se me está yendo un poquito la mano porque ya estoy haciendo esto que ya incluye maltrato. O sea, así que mediante las pláticas yo creo que sería una buena iniciativa para no ir directamente al grano, porque está de acuerdo que si tú llegas y dices, es que si sus hijos sufren de maltrato, no, mis hijos no, ellos no. Así que sería mediante una plática en general, yo creo. Muy bien. Una plática. A ver, ¿quién más? Gracias, Daisy, por compartir también parte de tu reflexión como madre. ¿Sí? ¿Quién más? A ver, Francisco. Yo creo que también es bueno a veces platicar con los padres el por qué violentan a sus hijos, ¿no? A veces a lo mejor ellos traen, digo, muchas veces traemos un coraje nosotros interno y lo desquitamos con los hijos, no sabemos. Pero en este caso sería platicar con él, ¿no? Orientarlo, hacerle ver las cosas o las consecuencias que puede traer con esto. Pues yo siento que eso, maestro, platicar, como dice Daisy, platicar. Muy bien, tenemos dos partes sumamente importantes, ¿eh? Se van sumando cada vez más. Y esto se va integrando. A ver, los quiero escuchar a los demás. Daisy, una plática preventiva de conciencia. Rosy, Nati. Yo al igual pienso, maestra, que primero sería observar de qué manera puede uno hablarles, porque como dije a usted, no todos los papás o no todas las personas se prestan. Hay papás que a veces no tienen ni tiempo de ir a las reuniones de las escuelas o simplemente no van. Y ya haciéndoles observar qué papás sí se prestan y un papá le puede pasar la información al otro papá o simplemente observar y ir dando talleres, pláticas, alguna conferencia. Pero yo creo que primero sería observar en dónde y cómo poder entrar con todos ellos. Muy bien. Gracias, Rosy. Nati, ¿de qué manera lo haría usted? Y Antonio, pues, tratar de concientizar, maestra, al papá o a la mamá
¿Y cómo para lo haría? Mande. ¿Cómo lo haría? ¿Cómo concientizaría a alguien? ¿Qué haría más bien usted? Pues primero platicando con la persona, con una plática maestra y en esa plática pues tratar de concientizarlo y para poderle decir más que nada, porque hay personas que a veces reaccionan agresivas cuando uno les trata de decir más sobre los hijos, ¿verdad? Que, oye, que lo estás violentando o estás ocasionando un maltrato a tu hijo, y ese maltrato es psicológico desde que tú le empiezas a gritar. Entonces, ver la manera de empezarlo a concientizar mediante una plática, a lo mejor una plática natural para empezar, ¿verdad? Así de, es como pienso yo, maestra, es mi opinión. Muy bien, usted se iría al grano, pues. Una plática directa con ambos padres, ¿no? A ver, Antonio, ¿qué haría usted? Ay, qué china mucho estás, Lisa. Sí, bueno, maestra, dependiendo de la situación del niño que viva, ¿no? Primero sería investigar cómo está sufriendo, si es violencia, ¿no? ¿Por qué los padres son tan violentos con el niño? Y vamos a partir de ahí, desde los vecinos, ¿no? ¿Cómo ven al niño que se está desarrollando dentro de su hogar? ¿O qué tipo de violencia está sufriendo? Ir a preguntar con los vecinos y llegar a su casa de la mamá o el papá. Si es violencia familiar, ¿por qué lo está haciendo? Y a través de eso, pero ya llevar herramientas, pues ya llevar estrategias de cómo concientizar que no maltrate al niño. Okay. Muy bien. Gracias, Antonio. Miren, importante es mencionarles que antes de intervenir, antes de dar una plática, antes de querer generar alguna estrategia de intervención, nosotros como trabajadores sociales tenemos una metodología de intervención, ¿sí? ¿Ustedes saben cuáles los pasos a seguir de la metodología? Hola. Mande, maestra, creo que no escuché. ¿Cuáles eran los pasos para intervenir en la metodología? ¿Cuál es la metodología de intervención del trabajador social? Observar. Ajá. Después, Creo que es observar, analizar. ¿cómo analizamos? ¿Qué hacemos para analizar? ¿Cómo le puedo decir? Ahí es donde entra el estudio socioeconómico, todo eso, ¿no? No, ¿verdad? Sí, pero específicamente en un área, en un punto. Ah, ya. ¿No? Entonces, se me olvidó. Chamacos, Ay, ustedes. los voy a reprobar aquí. No es cierto. A ver, se los voy a proyectar. Yo recuerdo que eran 4 pasos. Pero Sí, ya no pues, me pero acuerdo. nomás te los acuerdo. Yo también me sabía que eran 4. No, te acuerdo que eran 4. Ya dije 2, yo. Observación, investigación, recopilación de datos e intervención. Muy bien, ahí vamos. Miren, nosotros como trabajadores sociales tenemos un momento, ¿sí? Son 3 momentos. Antes de que nosotros intervengamos en algo, tenemos que saber en qué vamos a intervenir. Previamente, por ejemplo, tenemos 3 momentos: inmersión, intervención y sistematización. 5 pasos operativos, es decir, lo que yo voy a hacer. En mi primer momento voy a investigar
¿sí? Si me encuentro en un contexto educativo que es donde más problemáticas nos vamos a encontrar, voy a investigar. ¿Pero qué voy a investigar? Ah, ¿quién llegó? Para eso nosotros tenemos una serie de herramientas y de técnicas de intervención, ¿sí? ¿Qué voy a investigar? O sea, llega la maestra, la pedagoga, y me trae a un alumno. Llegan por sí solos o me mandan a traer. Imaginemos una situación, ¿no? En el ámbito educativo. El trabajador social tiene distintas herramientas. Podemos tener nuestra nota social para iniciar, ¿sí? Agarro mi nota, ahora ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Algunas tenemos un cuaderno donde anotamos el nombre del alumno, el grupo, la fecha, docente a cargo o materia en la que se encuentra en ese momento donde se suscita el detalle, ¿sí? Tenemos también quién se presenta con el alumno. Es un cuaderno, ¿eh? No crean que es así tan complicado. ¿Para qué? Para registrar, ¿sí? Una bitácora más bien de control de trabajo social, de usuarios, control de usuarios, ¿sí? Iniciamos con la fecha, nombre del alumno, grado, grupo, docente o materia a cargo en ese momento, hora, quién se presenta, quién recibe, padre o madre o tutor y el número de teléfono para hablarle después. Dejamos nuestro cuadernito y empezamos nuestra nota social. ¿Quién se presenta? Pues se presentó la pedagoga. Con tal alumno, fulano, ¿cuál fue la circunstancia? ¿Por qué se presentan a trabajo social? Ah, porque este alumno empezó a golpear al otro alumno. Imaginemos una serie de problemáticas que podemos encontrar en un contexto educativo. Bueno, no imaginemos. Sabemos que los problemas que más se frecuentan en los institutos educativos no solamente son de violencia, ¿sí? Tenemos alumnos que no nada más están ejerciendo la violencia o el bullying dentro del contexto escolar, sino que están siendo violentados en casa, ¿sí? Algunos vienen y lo proyectan directamente con otros chicos, es decir, en casa lo golpean, él viene a la escuela y golpea a los más vulnerables. Esa es una. Otra, en casa lo golpean y aquí, en la escuela, no habla, no participa, no trabaja, ¿sí? Tiene otra actitud, otro comportamiento, se la pasa llorando, se la pasa enojado, algo está pasando. Son indicadores de que algo está pasando. Y llega la maestra con tal alumno y dice que no quiere trabajar, no quiere hablar, él no es así. Entonces, como es él, no, él es más alegre, es juguetón, es respetuoso, pero hace tareas y ahorita no entrega tareas. ¿Qué está pasando? O sea, se hace un equipo interdisciplinario también dentro del contexto escolar, ¿sí? Para identificar qué está pasando. El trabajador social empieza a tomar nota. ¿Quién se presenta? ¿Qué hora se presenta? Todo. Y se inicia una conversación con el alumno. ¿Cómo estás? O sea, no es directamente de identificar qué está pasando. ¿Por qué? Porque vamos a elaborar el primer paso, que es investigación. Para que nosotros podamos investigar, tenemos que tener un primer contacto, ¿sí? Un acercamiento con el usuario. ¿A poco si viene un sujeto que no conoces o que conoces pero que no te llevas, vienes tú y le cuentas todo lo que te está pasando? ¿Así? ¿Confiadamente? A la primera, no, ¿verdad? Entonces, tenemos que hacer una serie de actividades para generar empatía y confianza con nuestro usuario. Como mencionaba Rosy, vamos a observar
Vamos a escuchar, ¿sí? La observación es muy importante dentro de la investigación, ¿sí? Saber qué voy a observar, no voy a estar viendo al vecino, o sea, al otro alumno, cuando me interese sobre este. Darme mi paseo por el salón, acompañarlo a su casa, ¿sí? Una visita domiciliaria, pero sin hacer intervención. Solo observar por dónde le da el alumno, platicar, ¿no? Y acordarte, voy a acompañar a tu casa. Nada más, te voy a acompañar. Pero tú por dentro estás observando, estás escuchando, estás viendo, estás analizando, estás anotando mentalmente, porque cuando estás haciendo una investigación, no delante del alumno vas a empezar a anotar, va a decir, ¿ahora qué está anotando? ¿Qué quiere saber? ¿Sí? Es igual en todas las áreas, en todas las instituciones. Tú estás investigando algo, no te vas a llevar tu trabajo y vas a estar anotando delante del usuario. ¿Por qué? Porque luego puede haber una interferencia, ¿sí? De emociones, de curiosidad. Entonces, a partir de lo observado, de lo analizado, elaboramos un diagnóstico. Ese diagnóstico es una reflexión o un análisis de la situación del problema. Está presente este problema, por qué está presente este problema y qué puede pasar si no se ejerce una intervención. ¿Sí? O sea, es ver, pensar, imaginarte qué puede pasar si no se atiende esa situación. ¿Por qué? Porque como trabajadores sociales identificamos las problemáticas. Los problemas tienen un nombre. Tú no le vas a inventar un nombre, o tal vez sí, no sé. No todo está ya conocido, pero de lo que ya se conoce ya tiene un nombre. ¿Sí? Entonces, a los problemas le vamos a poner nombre. ¿Sí recuerdan el ejemplo que yo les daba del médico? Hay enfermedades y surgen nuevas enfermedades y se les da un nombre. ¿Qué se identifica dentro de esa enfermedad? Pues su sintomatología, su frecuencia, su duración, ¿sí? ¿Y cómo podemos erradicarla? Bueno, con tal serie de pasos. Así los problemas. Identificar qué problema está atravesando nuestro menor, si es un divorcio, si es violencia intrafamiliar, si hay violencia en el noviazgo también, acoso escolar, acoso por parte de los docentes o por parte de los alumnos, ¿sí? Acoso de vecinos, acoso de el padrastro o la madrastra, ¿sí? Acoso. Identificando el problema, tenemos que investigar, ahora sí que la sintomatología social de ese problema. ¿Y qué puede pasar si no se atiende ese problema? ¿Sí? Lo vamos a estructurar dentro de nuestro diagnóstico, justificando la importancia de intervenir. Entonces, planificamos basados en ese diagnóstico, ¿sí? Es decir, empezamos a hacer nuestra receta. ¿Cómo vamos a intervenir? Ejecutamos esa intervención y por último la evaluamos. ¿Qué es la evaluación? Les pregunto. Son los resultados de la ejecución. Son los resultados de la ejecución, muy bien. ¿Y por qué se llamará el momento de sistematización? ¿Mandé? Hola. ¿Por qué se llamará sistematización? Maestra, yo entiendo como que ya después de la evaluación es la forma en que tú vas a actuar, ¿no? Saber lo que vas a hacer teniendo en cuenta que ya tienes una evaluación, ¿o no?
La evaluación va después de la ejecución. La ejecución es cuando ya intervení. Miren, nosotros identificamos el problema, ¿no? ¿Qué problema les gustaría identificar? A ver, ya. Ay, Daisy, ¿no le duele? Sí sentí que me dolió. Identificamos un problema, ¿sí? Estamos identificando que en el salón, ¿qué grado es? Primaria, secundaria, bachillerato, ¿sí? También hay que saber con quién nos vamos a enfrentar, a qué nivel o a qué edades. Y si identificamos que dentro del aula hay mucho bullying hacia, no sé, entre los compañeros y que hay problemas dentro de los compañeros porque en casa hay problemas, pues voy a identificar quién es el alumno que está promoviendo. Recordemos que casi siempre la burla hacia un maestro inicia por alguien que está empezando a mover al alumno, al grupo. No sé si, yo a mí en lo personal, sí me pasó tanto en la secundaria como en el bachillerato. Tenía una que otra amiguita que era la primera y que le decía de cosas a la maestra y nos animaba, ¿no? A decirle, no, pues dile, no, pues si tú le dices, yo le digo, órale, maestra, esta es la otra, maestra, y ahí empezaba todo el borlote. Entonces, se identifica también que hay un líder. Ah, pues con ese líder no es al que vamos a rechazar, es el que tenemos que acercar porque algo está pasando en su vida, ¿sí? Y que son esos regularmente los que los maestros los sacan del salón. Salte de mi clase, me estás interrumpiendo. Vete de aquí y tráeme a tus padres. Ah, pues esos alumnos son los que más necesitan de nuestra atención, ¿sí? Identificamos el problema. ¿Qué identifiqué en este alumno? Ah, pues dentro de mi visita domiciliaria, pláticas, con charlas, vaya, con el alumno, identifico que sus padres no le prestan atención, lo maltratan, ¿sí? No le apoyan en la escuela, no le apoyan con sus tareas y por eso tiene este tal comportamiento. Ah, ok. Lo empiezo a redactar en mi diagnóstico, ¿sí? Falta o más bien ausencia del apoyo paterno y materno, ¿sí? Apoyo escolar. ¿Qué voy a planificar? Si identifico que ese es un problema, que no nada más está en este salón, también está en este otro salón y en nuestro salón, voy a planificar un taller para padres, ¿sí? Con tiempo, por ejemplo, un mes antes de anticipación, yo ya tengo proyectado mi taller para padres. No sé si ustedes han ido a algún taller donde está la participación de fortalecer los vínculos afectivos entre padres, madres e hijos. ¿Sí han ido? Sí. Bueno, la vez que a mí me tocó, mi mamá no fue. Ahí estuve chillando. Pero bien que me acuerdo. Este taller se hace con la finalidad de fortalecer estos vínculos afectivos. Cuando el padre asiste, no sé si ustedes han visto que hay pláticas, ¿no? De los problemas que hay allá afuera, de los problemas que pueden ocasionar la ausencia de los padres, ¿sí? Que la mayoría son adicciones, ¿sí? Violencia entre los hijos, embarazos no deseados, ¿sí? Entonces, en lugar de decírselo a los padres, a los hijos, se les dice a los padres, ¿sí? Pero como identificamos también, como menciona Francisco, es que no siempre sabemos qué situación tenga el padre de familia, que esté haciendo que sus acciones vayan afectándole al menor. Ah, pues dentro de este taller vamos a hacer una plática de concientización intrapersonal,
¿sí? Yo me acuerdo, así vagamente, que lo que mencionaban, estaban hablando, fíjense cómo es la psicología. Les decían, cierra tus ojos, imagina que vas caminando, te encuentras en un lugar muy bonito, hoy es tu día más feliz y de repente pasa eso que tanto tienes miedo y no sé qué tanto. No, pues la gente chille y chille, ¿no? Y se muere tu mamá. Ay, Dios mío, cuando dijeron eso, mi corazón se estaba deshaciendo. Y de repente, o viceversa, con los padres, ¿sí? Entonces, nosotros como seres humanos somos sensibles con lo que más amamos. Y cuando hay un manejo en un taller de psicología aplicada al usuario, no te va a decir, bueno, te voy a contar esto para identificar qué tan sensible eres o por qué no eres sensible. ¿Por qué no reaccionas ante esta dinámica? Entonces, el sujeto o los padres de familia les llegan a decir, imagínate que fallece fulano, tu hijo, esto, el otro, no, los padres chille y chille, ¿no? Y llega un momento donde los alumnos son colocados frente a sus padres con una rosa. Y en la rosa dice, yo te amo, yo soy un niño, yo necesito de tu amor. ¿Sí? Entonces, aquí el psicólogo está hablando con el micrófono, con los padres con los ojos cerrados, y nosotros somos tan sensibles para imaginar con los ojos cerrados. Entonces, le van diciendo, cierra los ojos, imagina esto, imagina el otro, y de repente fallece tu hijo porque lo maltrataste, le hiciste esto, le hiciste el otro, se fue, ¿no? Y los padres chille y chille. Y de repente te dicen, abre tus ojos. Y ves al niño ahí enfrente con una rosa diciéndote yo te amo, eres lo máximo para mí. Hay una confusión psicosocial, un choque de emociones, ¿sí? Que a su vez puede ser efectivo. Entonces, va a depender mucho de verdad de la creatividad, del nivel de preparación de cada uno de nosotros. Tal vez no trabajando de manera directa, porque a veces el tiempo es corto, la necesidad es grande, son muchos los alumnos los que tienen la misma problemática. ¿Cómo efectuarla? Pues va a depender mucho de tu intervención, ¿sí? Pero todas estas actividades fueron previamente planificadas. Lo que iba a decir el psicólogo tal vez, o la llegada del psicólogo, que la rosa, que la nota, que los niños frente a ellos, ¿sí? Todo eso se planificó. Llegó la hora de la ejecución. Ah, muy bien. Se aplica. Y en la aplicación identificamos que el tiempo que se llevó, por ejemplo, ya no fueron 50 minutos, sino fue 1 hora y media. Ah, pues bueno, dentro de mi evaluación voy a reestructurar mi planeación. A eso se le llama sistematización, ¿sí? Contemplando los tiempos, contemplando los recursos, contemplando todos aquellos aspectos que se identificaron que fueron aplicables o que no fueron aplicables, ¿sí me entienden? A eso se le llama sistematización, ¿sí? Donde veo los errores y los aciertos de mi planeación a la hora de ser ejecutados. Y esto no solo va dentro de trabajo social de caso, no va solamente en trabajo social de comunidad, sino también en las distintas áreas de intervención con menores. Con todos, pero bueno, estamos hablando específicamente con menores, ¿sí? Entonces, es importante hacer hincapié en nuestra metodología de intervención del trabajo social. Es una fórmula básica que tenemos que tener todos los trabajadores sociales donde quiera que nos encontremos, ¿sí? A la hora de hacer por ejemplo, una exposición de un tema, tienes que tener una introducción, tienes que tener un desarrollo, tienes que tener un cierre, tienes que tener contemplado un objetivo, tienes que tener contemplado el tiempo.
Si te das cuenta que el tiempo no te dio, que los recursos estaban de más, te tuviste que adaptar, hay una evaluación de eso que tú planeaste, ¿sí? Es decir, vuelvo a reescribir o a prescribir dentro de mi planeación, pero con aquellos aspectos que ya ejecuté, basados en mi experiencia. Tal vez no voy a necesitar ahora esa lona blanca porque nadie se dio cuenta que allí estaba y ya no lo ocupé. Y voy a comprar más rosas. O voy a pedir más rosas, no sé. ¿Sí me entienden? Son aspectos sencillitos que les puedo dar. Entonces, dentro de la intervención del trabajador social con menores, debemos identificar que el menor necesita sí o sí de los padres de familias. ¿Por qué? Porque por sí solos, de acuerdo a sus necesidades, requieren de una serie de seguimiento, una cobertura, ¿sí? Precisamente son menores y requieren del tutor. ¿Por qué? Un niño, un menor, un bebé no puede ir a trabajar para satisfacer sus necesidades alimenticias, sus necesidades del hogar. Entonces, dentro de los derechos de nuestro menor, identificamos que el tutor es quien se debe de hacer responsable, ¿sí? De sus necesidades, que sus necesidades estén satisfechas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las necesidades infantiles? Necesidades físicas, emocionales, cognitivas, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que se genere un desarrollo integral en nuestros menores. Si nuestro menor identificamos que están satisfechas esas tres, es la taxonomía de las necesidades infantiles. Si hay un balance entre estas, quiere decir que el desarrollo es integral. Pero si hay una faltante en una de estas necesidades, debemos de analizar la situación, ¿sí? ¿Por qué no está, por qué el niño se encuentra desnutrición? ¿Por qué el niño se la pasa puro llorando? ¿Por qué el niño es un poco asocial? ¿Sí? Entonces, vamos a identificar aquellas situaciones en las que probablemente se estén o no dando el maltrato infantil. Si se presenta o no una situación de necesidades no cubiertas o cubiertas, vaya. ¿Sí? Entonces, a partir de las necesidades básicas de nuestros usuarios, vamos a poder identificar cuál es la problemática. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿No? Se salió Daisy. Muy bien. Ahora les pregunto, ¿por qué los menores ¿por qué hay un área dentro del Estado que atiende a los menores? Por ser vulnerables, ¿no, maestra? Por ser una población muy vulnerable. Porque es una población muy vulnerable, muy bien. Los adultos mayores también son vulnerables. Usted, yo también somos vulnerables. Diga. No digo sí, pues, pero pues como uno entiende, los niños tienen más necesidades, ¿no? Digo, hablando de niños más chiquitos, porque pues sí, es cierto, todos somos vulnerables a muchas cosas, pero ellos en realidad no saben todavía el contexto de la vida. Por eso yo creo que se tiene que atender, ¿no? Priorizar, vaya. Priorizar, muy bien. ¿Y por qué, por ejemplo, si antes a los niños se les pegaba, ahora ya no se les pega? Es pregunta para todos. Porque ahora sí existen los derechos humanos. Digo, sí han existido, maestra, pero realmente antes yo en lo personal fui educado así, a que
te pegaban, si hacías algo mal, ¿no? Pero creo que hemos cambiado. Ya yo no lo implico, lo aplico con mi hija, porque sentimos feo, ¿no? Pegarle a nuestros hijos. Pero creo que a lo mejor los padres lo veían así como una forma de que así vas a educarte, así vas a crecer y así vas a ser una persona de bien. Muy bien. Miren, esta parte importante es porque el niño, niña y adolescentes son sujetos sociales de derechos, ¿sí? Son parte de un colectivo y son parte de un grupo social, ¿sí? Ellos dejan de ser caracterizados como que tienen una necesidad, sino son individuos que se encuentran en preparación, inmaduros, incompletos, incapaces, ¿sí? ¿Para qué? Para generar su proceso de desarrollo integral. Por lo tanto, necesita de un adulto, ¿sí? O de un tutor que le encamine, que sea capaz de ayudarle en el proceso de desarrollo y asumir su capacidad de transformación de la realidad social, sobre todo, ¿sí? ¿Por qué decimos que sí había derechos, pero ahora más? Bueno, hay una convención que fue generada en, a ver si les voy a buscar. En la Convención de Derechos Humanos De la ONU. de la ONU, ¿sí? Y también aquí en México, 95, ¿no? ¿mande? Del 95, creo. No. Sí. Ya, de hecho, ya lleva del 95, no, ya lleva 30 años la Convención de Derechos, de Derechos Humanos de Derechos para Niñas, Niños y Adolescentes. Y aquí en México está la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde todos los reconocidos, los derechos reconocidos en tratados internacionales y leyes nacionales, como el derecho a la vida, a la identidad, a la educación, a la salud, a vivir sin violencia y sin discriminación, ¿sí? 1945, ¿no? 1945, ¿sí? Entonces, estas convenciones, estas leyes se unifican a nivel nacional. No todos los países participan, quiero decirles, ¿eh? No sé si ustedes han visto donde hay países que apenas se está logrando que los derechos de las niñas sean efectuados. Niñas, ¿eh? Femeninas. ¿Por qué? Porque hay otras situaciones, culturas que ponen en riesgo su desarrollo emocional, físico y cognitivo, ¿sí? Entonces, aquí en México se busca garantizar sus derechos. ¿Para qué? Para garantizar un mejor presente y un mejor futuro de nuestro país, ¿sí? ¿Quiénes son las personas responsables? Pues son los madres, los padres, los cuidadores, los servidores públicos, las autoridades, los responsables de medios de comunicación, ¿sí? Todos, absolutamente todos, sobre todo más los profesionales, debemos ver a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos y como prioridad para el presente y futuro del país. Por eso, perseguimos específicamente que sean atendidos en cualquiera de las instituciones donde nosotros nos encontremos. ¿Por qué? Sencillamente porque los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos reconocidos constitucionalmente, legalmente en nuestro país y podemos demandarlo, ¿quién? A las instituciones correspondientes. ¿Sí? ¿Dudas, comentarios, coherencias? ¿No? Maestra, muy bien explicado. Y entendido también. Espero que así sea, porque les voy a aplicar un examen. Sí, bueno, antes de finalizar, quiero agradecer a cada uno de ustedes por darse la oportunidad, el tiempo y el espacio de conectarse.
Es importante reconocerles que ante esta pandemia y esta situación social, tanto económica en la que varios nos podemos encontrar, no desistimos, no bajamos la guardia y continuamos preparándonos precisamente para eso, para un mejor presente y para un mejor futuro, ¿sí? Hago mi extensa felicitación, motivándoles para que ustedes continúen preparándose, ¿de acuerdo? Bueno, ¿tienen algo que agregar? Porque ya en media hora entran a su otra clase. ¿No? Pues muchas gracias, maestra, y nos vemos en la siguiente materia. No nos despedimos porque va a seguir siendo nuestra maestra. Así sea. Bueno, muy bien. Cuídense Me mucho. despido de ustedes, cuídense mucho. Gracias, maestra. Igual. Hasta pronto. Bonito fin. Excelente fin. Gracias, Toño, por el chilate de Chilapa, de allá de... Ay.